Bueno, y me lazo ahora con el doctor Ciro Murayama, él es consejero del INE. Ciro, buenos días. Leonardo, qué gusto. Muy buenos días. Gusto enorme. Bueno, pues hay por supuesto una enorme inquietud por lo que puede ocurrir en el caso de Coahuila, pero antes de entrar a ese tema, Ciro, quisiera preguntarte sobre un tema que hace algunos días, pues comentábamos aquí en Enfoque, cuando presentaban esta encuesta de GEAISA sobre la confianza en las instituciones y la percepción ciudadana de que podría haber un fraude y que, bueno, pues ni el INE ni el tribunal estarían, digamos, en la perspectiva de algunos ciudadanos, en condiciones de asegurar que esto no ocurra. ¿Les preocupa a ustedes allá en Viaducto Tlalpan que la consideración sobre el INE y la integridad de nuestra democracia esté, pues, por lo menos en riesgo según la perspectiva de algunos actores? Totalmente, Leonardo. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que la confiabilidad del INE esté con números adversos, pues nos obliga a explicar con toda claridad, a presentar datos objetivos para intentar mover esta percepción que es subjetiva, digámoslo así. Desde mi punto de vista, lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, es una descalificación en general del trabajo del INE e incluso de las elecciones, lo que es más grave a partir del resultado de dos estados que fueron el Estado de México y Coahuila, mientras que en Veracruz y Nayarit, que también hubo elecciones, no tenemos ningún cuestionamiento, aunque nuestro trabajo fue el mismo, es decir, el desempeño de la autoridad electoral se empieza a juzgar en parte, yo lo diría así, también por el círculo rojo, que tiene una enorme influencia sobre el resto de la opinión pública, por el resultado de la elección, es decir, por las preferencias de los electores. Y nosotros como árbitro tenemos muy claro que debemos poner las casillas, debemos asegurar el conteo de los votos, debemos dar las garantías para que las condiciones de la competencia se den, es decir, que los partidos accedan al financiamiento que les corresponde, que tengan los spots, que puedan llegar a la ciudadanía y que es el electorado quien decide. Ahora, a mí me parece que no podemos sino reforzar nuestra estrategia de, pues, recordar el ABC de lo que es una elección genuina, y es un padrón confiable. Hay incluso quien ha dicho, me refiero por ejemplo no solo a la encuesta que tú refieres ahora, sino a una que publicó Reforma, donde dice, bueno, el INE no está en posibilidad de hacer las elecciones según el 60% de las personas que ellos entrevistaron por teléfono. Bueno, pensándolo fríamente, ¿en serio alguien se plantea que puede haber elecciones sin el padrón del INE, sin la credencial para votar que del INE, sin la capacidad del INE para instalar 156,000 casillas el año que entra, para visitar en su casa a 12 millones de ciudadanos en los meses de inicio de 2018, para convencerlos que integren las mesas de casilla y tengamos 1.400.000 ciudadanos de buena fe, vecinos de los electores, que estén recibiendo los votos y contándolos el primer domingo de julio de 2018, alguien distinto al INE puede pautar y monitorear 53 millones de spots en el proceso electoral que viene en las más de 2.800 cadenas de radio y de televisión, canales de televisión que hay en el país. Realmente la única institución que puede permitir que haya elecciones es el INE, es su responsabilidad constitucional y estamos en condiciones de hacerlo bien. Creo que la descalificación a las elecciones tiene más que ver con el cuestionamiento al uso de recursos, y sin duda eso nos ocupa en la tarea de fiscalización, aunque también hay que decirlo, no es una tarea estrictamente electoral, la vigilancia de que se usen bien los recursos públicos, es decir, nosotros no estamos monitoreando ni vigilando, no es nuestra tarea cómo se usan los recursos públicos de un municipio, de un estado. Lo que tratamos de ver es que no haya desvíos, pero las tareas de las auditorías, de los congresos, pues son insustituibles, es decir, la corrupción es un cáncer que está presente y expandiéndose incluso de manera muy escandalosa en el conjunto de la vida pública. Nosotros somos conscientes de eso, pero también creo que debemos diferenciar entre lo que es este ánimo de indignación, yo creo que perfectamente comprensible, acerca de los excesos de algunos gobernantes, y lo que es
el ejercicio del voto, donde yo sí sostengo que pulcramente se cuenta el sufragio en México y se respeta. Entonces yo creo que conviene separar la paja del trigo y ver qué se hace bien, qué es rescatable de la vida electoral y que está contaminado de la vida política en general, ¿no? El principal tema desde mi punto de vista, Ciro, bueno, es una opinión, pero la planteo en forma de pregunta, es que se le responsabiliza de la paja, el trigo, el transporte del mismo y el procesamiento del pan. Es decir, tengo la impresión de que el INE tiene una sobrecarga de funciones y cuando a mis compatriotas les dicen, a ver, el INE cumple con su labor, el 49% dice sí, pero hay un 42% que dice que no la cumple. Y uno se preguntaría, ¿no la cumple porque no organiza elecciones? ¿No la cumple porque no nos da credencial? ¿No la cumple? Es decir, cuando uno compara, ahora que estamos recordando lo que ocurrió hace 39, ¿cuántos son? 39 años, ¿no? 30 años de las elecciones de 88 a lo que hoy tenemos, pues tenemos un sistema electoral pues completamente diferente y uno diría, pues sí tenemos un INE que funciona, que nos permite identificarnos, que nos permite votar, pero hay esta impresión, Ciro, de que son demasiadas cosas las que se les atribuyen, empezando por ejemplo por la mala calidad del modelo de comunicación política, por el exceso de tanto legisladores como gobernantes de anunciarse y que hay una propaganda personalizada, en fin, tengo la impresión de que traen no solo el trigo, como tú decías, la paja, sino toda la cadena productiva como responsabilidad. Así es, la verdad es que yo en la experiencia que tengo hablando con autoridades electorales del resto del mundo, todo el mundo se queda impresionado de que el INE haga tantas cosas, incluso en otros países no le corresponde a la autoridad electoral hacer el padrón, eso le corresponde al Ministerio del Interior, que proporciona una cédula de identidad a todos los ciudadanos. Nosotros, por razones de desconfianza, la hace el INE, antes el IFE, qué bueno que hacemos el padrón, pero también, como tú dices, tenemos que regular a los medios de comunicación. En otros lugares es el Tribunal de Cuentas quien hace la fiscalización o ni se hace la fiscalización. Somos una autoridad electoral que tiene muchas tareas y las tareas que directamente tienen encomendadas por la Constitución las estamos haciendo. Ahora, hay una serie de comentarios de analistas políticos e incluso de actores políticos que a mí me tienen muy desconcertado, que dicen, es que el INE es un árbitro cuentavotos. ¡Qué barbaridad! Oye, no se trata el sufragio de lo más valioso de los derechos políticos en una democracia, es decir, se desprecia que la gente pueda votar y que su voto se respete. Yo creo que ahí ya estamos olvidando lo básico, que la gente pueda votar, que la gente pueda remover al gobernante que no le guste por una vía pacífica. Es una de las grandes cosas que ha descubierto la humanidad para que el relevo del poder no sea por la vía violenta, y afortunadamente eso lo tenemos en México. En los últimos 2 años, desde que nació el INE, las elecciones de 2015, 16 y 17, nos ha tocado colaborar, instalar casillas en 24 estados que han renovado su gubernatura. De esas 24 elecciones a gobernador, 14 las han ganado las oposiciones, es decir, hay un índice de alternancia del 58%, altísimo. Si no tuviéramos elecciones legítimas, ¿se podrían estar dando estos fenómenos? Pues por supuesto que no. Decía Manolo Alcántara, uno de los especialistas en sistemas políticos de América Latina, a largo plazo la probabilidad de que gane gobierno y oposición en un sistema democrático debería ser 0.5. Tanta posibilidad para uno como para el otro. Nosotros estamos en el 0.58, incluso considerando las elecciones de Coahuila y el Edomex, pues es más fácil que ganen las oposiciones que los gobiernos. Eso demuestra que la gente está votando en libertad, que si quiere puede cambiar a sus gobernantes, a sus representantes, y creo que no se está valorando. Es llamativo que el análisis electoral no esté considerando justamente todos estos profundos cambios que está generando el electorado. El desplome del partido en el gobierno en Edomex y en Coahuila, aunque ganó de pasar de 60% de los votos a un 33% en el Edomex, pues no se explica sin elecciones auténticas y sin ciudadanía votando en libertad. Entonces yo creo que es importante en este momento de crispación, de hartazgo, pues rescatar lo que tenemos como activo para poder plantearnos algún escenario transitable en el futuro. A mí me parece que algo que se está despreciando también
es la participación ciudadana. En las elecciones del 4 de junio, en ningún estado cayó la participación, incluso creció de manera importante en el Edomex y en Veracruz. Y otro dato, de las 34,000 casillas que planteamos instalar, 34,075, no se dejó instalar una sola, porque los ciudadanos a los que les tocó la responsabilidad de ir a instalar la casilla, de recibir el voto de sus vecinos, de contarlos, no faltaron. Entonces tenemos una ciudadanía interesada, comprometida con la vía democrática. Yo creo que no hay que dilapidar ese activo. Hay, por supuesto, toda una polémica, incluso en un país como el nuestro, que tiene esta particularidad de alargar tanto determinados asuntos. Yo recuerdo que, bueno, pues hace casi 30 años hubo alternancia en Baja California, y bueno, pues el partido que más impugnado las elecciones, Morena, ganó, no con las siglas de Morena, pero Ricardo Monreal Ciro fue electo hace 20 años gobernador de Zacatecas. Entonces uno dice, bueno, pues si hay alternancia. López Obrador fue electo hace 17 años jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay evidencia de que pues sí hay alternancia en el plano local, ha gobernado partido diferente, el plano nacional, pero en lo que sigo viendo un enorme consenso, y ahí me parece, bueno, te pido tu punto de vista porque me parece que el INE debería también tener una lectura sobre eso, es que no hay satisfacción sobre la forma en la que llegamos a los votos. Se alega compra de votos, se alega clientelismo, se alega un modelo de comunicación política profundamente empobrecedor. El INE tiene que decir algo sobre eso. Te pongo sobre la mesa no la opinión de analistas políticos ni de actores. El informe de observación de la Unión Europea de las elecciones del 12 y el informe de observación de la OEA también sobre nuestro sistema electoral. Me pregunto si el INE debe cambiar solo eso o es un trabajo de todos los poderes del Estado. Ciro. Pues mira, yo estoy de acuerdo en que el modelo de comunicación que tenemos es bastante engorroso, porque mandamos, ya te digo, según nuestros cálculos vamos a estar enviando al aire 53 millones de spots el año que entra, y son spots muy breves que no permiten la reflexión, que no permiten una comunicación política que se distinga de cualquier otra estrategia de mercadotecnia para promover cualquier otra mercancía. Pero hay una cosa que tiene de valioso, creo, el sistema de comunicación y que el modelo, que es que no es a través del dinero como los distintos actores llegan a la radio y la televisión. Es decir, que no es la industria quien decide si el candidato A, B o C va a poder llegar a sus posibles electores. A mí me es causal de nulidad comprar tiempo, ¿no? Así es. Entonces, y lo que vimos en 2006, incluso en 2000, es que la principal espiral inflacionaria de costos, lo que estaba disparando el encarecimiento de las campañas, era lo que se pagaba en radio y televisión. Desde 2007 eso se corrigió. A mí me parece que hay que pensar en rescatar que no se tenga que pagar para que los actores políticos puedan estar en radio y televisión, pero quizá hay que trascender el modelo de la spotización, tener más espacio para debate. Oye, preguntarte, te detengo ahí un momento. O sea, esto ocurrió en el 2006, pero tengo la impresión de que hay medios de comunicación que no se han consolado todavía de que eso haya ocurrido, y a partir de ahí se explica también, pues no diré una estrategia de tensión, pero sí una descalificación con cierta frecuencia del instituto. Totalmente, fue una reforma que afectó intereses y que costó mucho trabajo hacer realidad, pero yo te diría también, con objetividad, porque los datos así lo demuestran, no hay medio de comunicación que no esté cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de entregar los minutos que corresponden al Estado para que partidos, candidatos y autoridades electorales en procesos electorales estén al aire. Es decir, no hay un solo canal de televisión, una sola emisora de radio en el país que diga, pues yo estoy en contra de la reforma y por lo tanto no la cumplo. Yo creo que ese es casi un asunto superado, y en efecto me parece que... para explicar el cabreo contra el INE, diría yo, pues ahí también hay varios actores que siguen sin consolarse, ¿no? Lo que dejaron de cobrar, prácticamente la totalidad del dinero que se daba para campañas, de lo que declaraban los partidos, lo entregaban a la radio y a la televisión. Y la otra, no solo es un asunto económico, es un asunto de control político. Es decir, todos los actores políticos tenían que ir a hacer antesala con los dueños de las grandes empresas
para poder ser exitosos en sus campañas. Entonces, pues afectar ese poder, trascender esa antesala, pues costó, y lamentablemente eso generó una andanada de críticas contra la autoridad electoral, cuando fue un modelo constitucional lo que lo echó a andar. A mí me parece que es un acierto que no estemos en una relación de compra-venta de espacios para asegurar que todo el mundo pueda decir lo que quiera de cara a la ciudadanía, pero en efecto ese es un asunto que ha generado conflictos entre la autoridad y la industria en el pasado, y que yo espero esté trascendido, porque así lo demuestran los datos ahora, ¿no? Sí, claro. Oye, pero todo lo que tiene que ver con compra del voto y todo lo demás, digo, hay demarcaciones, empezando por esta, donde yo vivo, Álvaro Obregón, donde el clientelismo es cosa frecuente, y bueno, pues uno se pregunta, y la verdad es que es un tema teórico, pero es un tema político también, si una democracia puede convivir con un clientelismo tan evidente. Ciro. Mira, yo creo que tenemos un severísimo problema estructural en este país histórico, que es la desigualdad y la pobreza. Y cuando hay tantos millones de pobres, no falta quien quiera abusar de esa condición de por sí pues lamentable en términos de cuestión social, y tratar pues de obtener rédito de eso. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestra disposición, autoridades, medios, ciudadanía, para combatir cualquier intento de coacción, de compra y demás. Pero la otra, a mí me preocupa que ahora el problema es que los pobres voten, no que exista la pobreza. Es decir, yo creo que esto de exorcizar el voto de la gente humilde, de decir, porque votan los pobres va a ganar tal partido, es incluso menospreciar los derechos de la ciudadanía, que más mal le ha ido en términos económicos. A mí me parece que en todo caso hay que reivindicar el derecho del voto, hay que hacer campañas para promover el voto libre. Nosotros pues instalamos urnas donde llega la gente a votar, se mete a una mampara donde nadie ve por quién vota, porque pues mientras el voto sea secreto, hay la libertad de sufragar por quien uno quiera, de tal suerte que me parece que hoy estamos en una descalificación de las elecciones porque hay pobreza, cuando pues estamos, creo yo, yendo más que el problema del modelo clientelar, ¿no? El modelo clientelar que se aprovecha de la pobreza, pero también diría, los resultados electorales en muchos lugares están demostrando que los pobres pueden votar en libertad. Sí, claro, porque los ricos y los que viven de contrato, pues también, digo, no es exactamente el mismo fenómeno, pero pues también es un voto condicionado, ¿no? Así es. Mira, hemos tenido alternancia en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en las zonas de mayor pobreza en este país, y a mí me parece que el único momento en la vida de esta sociedad en donde todos somos realmente iguales es el día de las elecciones. Porque el empresario va a votar con su credencial del INE, que es exactamente igual a la del indígena, la del voto del hombre, de la mujer, del joven, del viejo, del urbano, del rural, del campesino y del doctorado en Harvard, vale exactamente lo mismo. Entonces, a mí me parece que hay que cuidar eso y combatir lo que puede poner en riesgo el voto libre, pero no despreciar y descalificar que, bueno, pues hay zonas donde están votando los pobres y eso es indicio de que esto está mal. Caray, en serio, tan clasistas nos estamos volviendo, que estamos ya despreciando el voto de la gente humilde, por favor, ¿no? Oye, bueno, pero ese es el famoso voto verde en otro momento. Te pregunto el tema del dinero. O sea, muchísima gente dice que hay, y pues la percepción general es que se gasta muchísimo dinero en las elecciones, que lo que está en juego pues implica esta especie de intercambio, decir, a mí ayúdame a elegir, después nos ponemos a cuenta con precisamente los contratos, y hay topes de campaña que, bueno, pues parecen una cosa tan poco, digamos, respetada en este país, que lleva a que mucha gente se pregunta, por ejemplo, a ver, en Coahuila, ¿se rebasaron o no se rebasaron los topes de campaña, Ciro? Estamos a punto de determinarlo. De hecho, hoy estamos convocados en un ratito más la Comisión de Fiscalización. Yo espero que entre hoy y mañana acabemos nuestra deliberación y votación para mandar al Consejo General. En Coahuila estamos revisando
pues todas las evidencias de gasto, porque no solo es lo que nos dicen los partidos, sino el trabajo que nosotros hacemos de campo, monitoreando pues evidencias de gasto, desde espectaculares, anuncios en la prensa, gasto en redes sociales, y todo eso lo contrastamos con lo que los actores políticos nos declaran haber gastado. Nosotros somos conscientes que hay esta percepción, incluso pues de la que no escapamos nosotros, pero nosotros no podemos juzgar por todos lados. Sí, hay miles de espectaculares y esos los contamos, los fotografiamos, los georreferenciamos y contrastamos esa evidencia con lo que nos dicen los actores políticos. He de decirte, sin que sea una conclusión, que estamos encontrando mucho gasto que no nos reportaron, y es una conducta generalizada, debo decirte. Ahora, ¿y se puede anular una elección cuando tengas un exceso del tope de gasto de campaña del 5%, Ciro? Dice la Constitución que si el exceso supera el 5% y la votación entre la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%, esa es una posible causal de nulidad. O sea, Coahuila cae en esa hipótesis. Sí, si se determina que se rebasó, ahora eso le corresponde la nulidad al Tribunal Electoral. Nosotros, digamos, como autoridad fiscalizadora, lo que hacemos es entregar nuestra conclusión y es la autoridad jurisdiccional quien en todo caso anula una elección. Esa es la ruta que vamos a seguir. Entonces hoy discuten eso. Hoy empezamos a decirte que, a diferencia pues de lo que pueda ser un comentarista, en fin, nosotros tenemos una obligación que es probar ese gasto. No basta, digamos, con la percepción. Ese es, y porque los actores políticos pues tienen derechos y ellos te van a decir siempre que no gastaron eso, que ellos no estaban enterados, que no les corresponde. Entonces nosotros tenemos que documentar cada peso de gasto que no nos reportaron, darle evidencia y a partir de ahí pues tener un caso que pueda ser defendible por parte de nosotros ante el Tribunal Electoral, porque cada que tomamos una resolución nos la impugnan, quieren tirar. Entonces pues el trabajo del fiscalizador es uno, encontrar la evidencia, documentar las pruebas, hacer un caso, ganarlo en la votación de la Comisión de Fiscalización, luego ganarlo en el Consejo General y luego esperar pues que el Tribunal Electoral no te tire tus conclusiones. Por eso es que tenemos que ir armando todo con mucha precisión, con mucha objetividad. Y en el pasado, pues en las últimas elecciones, por ejemplo las del 16, nosotros impusimos sanciones a los partidos por más de 400 millones de pesos en las campañas. Cuando las autoridades locales hacían esa fiscalización en el modelo anterior, les habían puesto sanciones por 4,5 millones de pesos. Es decir, nosotros incrementamos las sanciones más de 100 veces. Los partidos están sufriendo, por decirlo de alguna manera, una fiscalización mucho más exhaustiva. Es lo que corresponde. Me parece que el tema del dinero y la política es un problema en todas las democracias. Esto llegó para quedarse. Tuve España, Estados Unidos, en todos los lugares. El tema de las democracias, quizá de todas a lo largo de la historia, pero ahora con muchísimo más énfasis. Pues Ciro, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros y estamos pendientes de sus deliberaciones. Sí, en cuanto lleguemos a una conclusión, con gusto te digo por qué pues llegamos a ella. Gracias, un placer. Gusto, gracias. Como siempre. Chao. El doctor Murayama, consejero del INE, esta mañana en Enfoque. Vamos ahora contigo, Janet Castillo.